Hola amigos, bienvenidos a Voces y Libros Terror. Aquí escucharán historias que helarán su sangre. No olviden seguirnos en Facebook, suscribirse, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. Cuentos de terror de mi tío, escrito por Chris Presley. Jean. Francis Weybrecht estaba aburrido. Su papá, Arthur Weybrecht, encontraba este aburrimiento bastante incómodo, pero al ser un inglés de buenos modales, expresaba su fastidio tarareando, calladamente, una breve melodía y golpeando los zapatos en la gravilla bajo la mesa. Los Weybrechts, padre e hijo, se encontraban sentados en el jardín del té, al lado de los estanques de las carpas sagradas en el pueblo de Urfa, al sureste de Turquía, durante el ocaso del Imperio Otomano. El sol ya había desaparecido detrás de los minaretes cercanos y las golondrinas empezaban a reunirse para pasar la noche entre las ramas de los árboles alrededor, riñendo ruidosamente sobre sus perchas. «No puedo entender cómo alguien puede estar aburrido», comentó el señor Weybrecht. «¿Te encuentras en la ciudad alguna vez llamada Edesa, el lugar del nacimiento de Abraham, un lugar mencionado tanto en la Biblia como en el Corán? Mira alrededor», dijo el señor Weybrecht con un ademán teatral. «¿De verdad pretendes decirme que encuentras todo esto aburrido?» Francis no contestó, sino que cerró los ojos y respiró profundamente, haciendo que su papá volviera a tararear, pero esta vez un poco más rápido. Cuando Francis abrió los ojos de nuevo, descubrió a un gato trepando el árbol al lado suyo, desapareciendo detrás del tronco y reapareciendo varios metros encima de sus cabezas, en la bifurcación entre dos ramas. «En lo que llevamos del viaje», dijo el señor Weybrecht, «has contado con suficiente privilegio de haber visto Estambul, la fabulosa Constantinopla, la joya de Bizancio. Has estado bajo la gran cúpula de Hagia Sofía, has navegado a lo largo del Mar Negro hasta Trebisonda, has seguido los pasos de Alejandro Magno. ¿Todo fue aburrido?» «No todo», contestó Francis. «Bien, entonces», dijo su papá. «Me encanta oír eso, por lo menos. No todo había sido aburrido. Cerca de Van había visto a un pastor con un perro inmenso que llevaba un aterrado collar con púas. Su papá le dijo que probablemente era para protegerlo de los lobos, pero esa era una recompensa demasiado pequeña para semejante viaje tan tedioso. Francis miró de nuevo hacia arriba. El gato se deslizaba sobre el borde de la rama encima de ellos. Ahora Francis entendía la razón de los empujones entre las golondrinas para encontrar una posición. Ningún pájaro deseaba quedar cerca al borde del tronco del árbol. El gato se lanzó hacia adelante, atrapó una golondrina con los dientes y se escabulló abajo del árbol con su presa. «Esta tierra es extraordinaria, Francis», dijo su papá, encendiendo uno de esos nocivos cigarrillos turcos que le habían empezado a gustar. «Ola tras ola de civilizaciones han impregnado su superficie y aún así sigue existiendo algo de primitivo en ella. Judíos, cristianos y musulmanes han vivido todos aquí y dejaron su huella, pero existe siempre la fuerza de algo más antiguo, más oscuro, más misterioso.
¿Sabías que hasta el siglo XII hubo pueblos paganos en Harran? Francis ya sabía que cualquier respuesta significaba recibir un sermón, así que se mantuvo callado. Harran era un pueblo cercano que habían visitado la semana anterior. Estaba plagado de casas en forma de panales y aparecía mencionado en la Biblia. Francis se había sentado bajo la sombra mirando a su papá dibujar mientras los niños daban vueltas a su alrededor pidiendo dulces. Había sido allí donde Arthur Weybrecht le habían hablado sobre una aldea tan antigua como pintoresca, pero a la que nadie nunca iba. Visitarían la aldea al día siguiente, pero Francis no tenía muchos deseos de hacerlo. Su papá pagó las bebidas y caminaron de regreso al hotel. Comieron bien y Arthur Weybrecht se bebió 2 ginebras con tónica, como era su costumbre, después de las cuales empezó a contarle a Francis una larga anécdota sobre su viaje a través de las estepas rusas. Tenía que ver con un cosaco y un perro de 3 patas, y Arthur ya la había contado en Erzerum. Estoy cansado, papá, dijo Francis poniéndose de pie. Creo que me iré a acostar. Buena idea, dijo su papá terminando el resto de ginebra. Tenemos un día agotador por delante. Buenas noches, Francis. Buenas noches, papá. Salieron en la mañana después de un desayuno de pan, miel y aceitunas. El cuñado del administrador del hotel, Beckham, los condujo fuera de Murfa a máxima velocidad, en un carruaje negro excesivamente adornado que, según les contó, le había ganado a un francés 2 años antes en una partida de backgammon. La aldea se encontraba en un sendero que se desprendía del camino principal del desierto con dirección a Siria. La intención del papá de Francis era dibujar las casas tradicionales y las ruinas romanas cercanas, pero cuando arribaron se encontraron con un grupo de policías en los alrededores. Beckham les dijo que permanecieran en el carruaje y fue a averiguar lo que sucedía. Momentos más tarde, regresó con un hombre que se presentó como el jefe de la policía y les comunicó que había sucedido un accidente terrible, que un muchacho había sido atacado por una bestia salvaje, probablemente un perro salvaje, y había muerto trágicamente. Él no podía responsabilizarse por su seguridad mientras la bestia andara suelta. Le aconsejaba respetuosamente al señor Weybrecht dibujar en otro lugar. Mientras Beckman daba la vuelta al carruaje, Francis pudo ver el cuerpo bajo una sábana, una mano ensangrentada a la vista. Había visto también el gesto en la mirada de los niños entre las casas y se preguntaba qué secretos podían esconder. Era evidente para él que escondían algo. De hecho, Francis tenía la clara impresión de que incluso el jefe de policía les había mentido. Había escuchado con claridad a un muchacho decir «Jean». Tal vez el muchacho no había sido asesinado por animales, sino por un pobre borracho e intentaban ocultarlo. Pero fue asesinato o bestias salvajes. Todo esto le resultaba a Francis mucho más interesante que los minaretes y los templos romanos. Papá, dijo Francis cuando se sentaron esa noche en el jardín del té del hotel. ¿podemos regresar a esa aldea donde mataron al muchacho? Bueno, el jefe de policía nos advirtió que no fuéramos, dijo el señor Weybrecht. Tienes que tener cuidado con estos personajes, Francis. ¿Pero por qué? Simplemente parece interesante, dijo Francis. Quiero decir, había algo al respecto. No puedo decir qué. De algún modo parece especial.
El señor Weybrecht sonrió. ¡Por fin! Por fin Francis parecía haber quedado conmovido por algo. Veré qué puedo hacer, dijo. Al día siguiente, Megment los llevó de mala gana de regreso a la aldea. Se había mostrado hablador y jovial en extremo en el anterior viaje, pero ese día se veía hosco y tenso. Había aceptado llevarlo solo porque Arthur antes de salir le había pagado 3 veces más que la vez anterior. Megment sacudió y dio un golpecito con las riendas, llevando el carruaje hasta la sombra de un viejo granero donde los Weybrechts desmontaron. Francis siguió a su papá por toda la aldea hasta que encontró el lugar preciso para hacer sus dibujos. Sacó la silla plegable y empezó a desempacar su bolsa, sacando una caja de madera con sus lápices, un frasco de tinta china, una plumilla y un cuaderno para dibujar. Francis nunca se había interesado en la obra de su papá y ahora, después de estas últimas semanas, sintió algo que estaba más allá del aburrimiento. Algo semejante a un estado de trance en el que se sentaba y dejaba que su mirada saliera de foco y vagara a la deriva hasta quedar en blanco. Francis de inmediato se arrepintió de haber pedido que regresaran allí sin el cadáver. Esta aldea resultaba aún mucho más aburrida que Harran. Estaba hastiado de dar vueltas por este país olvidado de la mano de Dios. Sintió como si estuviera padeciendo un castigo y todo desembocaba de nuevo en el incidente. Todo había sido destino desde entonces. El incidente, como decía siempre su padre, sucedió en el colegio. Un muchacho llamado Fiaras había tomado aversión por Francis y, en el curso de unos pocos meses, las burlas y el acoso se habían transformado en golpes casuales y palizas constantes. En lugar de recibir la comprensión que esperaba por parte de su padre, el señor Weybrecht le dijo a su hijo que todo eso formaba parte de la vida del colegio y que él nunca sería un hombre si no empezaba a defenderse por sí mismo. Tenía que hacerle frente, así era la vida. Entonces, un domingo después de misa, Francis esperó a Harris con un palo de cricket mientras éste pasaba por las canchas de tenis y lo atacó sin previo aviso. Francis estuvo a punto de no llevarlo a cabo, aterrado con la posibilidad de que Harris simplemente le arrebatara el arma y le propinara una paliza con el palo. Pero se alegró muchísimo al descubrir que con el primer golpe Harris parecía haber quedado inconsciente. Soltando una risa triunfal, Francis saltó sobre la postrada figura de Harris, soltándole golpes sobre la cara y la cabeza. Golpeó una y otra vez, el brazo cada vez más cansado por el esfuerzo, hasta que se vio arrastrado hacia atrás por un tutor que había escuchado los repugnantes golpes y corrió a auxiliar a Harris. Esa misma tarde avisaron al papá de Francis y lo llevaron al colegio. Francis encontró la entrevista con el director, quien vociferó y manoteó sobre el escritorio con tanta fuerza que la lámpara cayó al piso. Preferible a la conversación con su papá, quien estuvo tranquilo, incluso para sus estándares, y en su más fastidioso humor filosófico. El hecho de que existieran testigos que pudieran dar fe de que Harris acosaba a Francis obviamente significaba algo, pero a Francis le molestó descubrir que todo el mundo se mostraba mucho más preocupado con el hecho de que el estúpido de Harris casi pierde la visión de su ojo derecho que con el asunto de su matonería. En cuanto a Francis, se sentía un héroe. Harris era un matón y él le había hecho un favor al colegio. Aún más fastidiosa resultó la actitud del papá de Francis, quien, después de haberle dicho a su hijo que se enfrentara a Harris, ahora se ponía del lado de los profesores, quienes afirmaban que independientemente de la provocación, ese no era el comportamiento que ellos esperaban de sus alumnos.
no era aparentemente lo que un caballero inglés haría. Si Arthur Weybridge no hubiera sido el ilustre exalumno que era y un benefactor tan generoso con su antiguo colegio, Francis habría sido expulsado ahí, y en ese mismo instante. Era tan impopular con las directivas como lo era con sus compañeros, pero Francis tendría una segunda oportunidad. Sería Harris quien se iría a otro colegio, no él. Había sentido cierto grado de satisfacción con ese arreglo. En todo caso, se decidió que lo mejor para todo el mundo sería que Francis abandonara el colegio por un tiempo y dejar que así se calmaran un poco las cosas. El señor Weybridge venía planeando un viaje a el Imperio Otomano desde hacía tiempo y resolvió entonces sacar a su hijo del colegio para que lo acompañara. El viaje por sí mismo sería una enseñanza. Arthur Weybridge era un exitoso autor e ilustrador de libros de viajes. Había recorrido el mundo con su personal sello del traje de lino claro y un sombrero Panamá, escribiendo sobre los sitios de interés por donde había pasado y elaborando por donde iba sus tan afamados dibujos compactos y meticulosos en plumilla y tinta. Por su parte, el señor Weybridge esperaba que ese ejemplo de aplicación, curiosidad y perseverancia tal vez influyera en su caprichoso hijo, quien, a pesar de ser evidentemente inteligente, parecía no estar interesado en nada. Pero después de 2 meses de viaje, esta esperanza demostraba ser irrealizable. A medida que su papá empezaba a quedar más absorto en su dibujo, la atención de Francis quedó atrapado por un grupo de niños parados a corta distancia. Observaban con cautela algo que Francis no podía ver, ya que una casa bloqueaba su visión. Fuera lo que fuera, resultaba evidentemente aterrador, pues Francis pudo ver el temor en la cara de algunos y una demostración de valor desafiante, pero poco convincente en la cara de otros. Se sintió intrigado por saber la fuente de esa alarma. Caminó bordeando la construcción hasta cuando salió de su sombra y retrocedió, haciendo una mueca ante la repentina luz del sol. Con los ojos casi cerrados, vio arriba una extraña figura resplandeciente, expandiéndose y contrayéndose como un reflejo sobre aguas turbulentas. Parpadeó y cuando volvió a mirar encontró una niña pequeña, de unos 8 años de edad, flaca y con aspecto hambriento, vestida con harapos. La cara era pálida y sin expresión, el pelo marchito. Francis vio como uno de los niños agarró una piedra y se la lanzó a la niña. Por habilidad o suerte, la piedra voló con una impresionante precisión y golpeó a la niña a un costado de la cabeza, por encima de la oreja derecha. Francis sonrió y sacudió la cabeza. La niña huyó de dolor y puso la mano en la herida. Francis pudo ver el resplandor de la sangre, incluso desde la distancia donde se encontraba. Miró fijamente fascinado. Francis observaba invariablemente las actividades de aquellos a su alrededor con la aburrida objetividad de una audiencia frente a una sosa representación teatral. Él mismo no habría podido recordar con certeza si en efecto se había preocupado por alguien en toda su vida, pero aún así, para su enorme sorpresa, Francis sintió que se interesaba por esta completa extraña. ¿Por qué simplemente no te vas, idiota?, murmuró para sí, pero la niña continuó inmóvil en su puesto. Varios niños se pusieron en cuclillas buscando piedras. El muchacho a la cabeza de la banda le gritó a la niña, agitando las manos hacia ella, señalándola, espantándola. A Francis se le cruzó la idea por la cabeza que podía ayudar a la niña, que podía ser un héroe de verdad. La idea lo divertía. Francis se acercó al grupo de niños cuando empezaban a apuntar con las piedras. Esperaba que se dispersaran cuando él se acercara, pero parecieron muchos menos intimidados por él que por la niña. «Déjenla», dijo Francis mientras se aproximaba.
Lo miraron sin comprender y Francis volteó a mirar a la niña y le sonrió en un esfuerzo por consolarla. Cuando miró de nuevo hacia los otros niños, el muchacho que parecía liderarlos tenía un cuchillo grande en la mano y lo movía bruscamente en el aire entre los dos. La ferocidad de este pequeño lo fascinó. Francis ladeó la cabeza, lo miró detenidamente, le dio la espalda y caminó donde la niña, quien, furiosa, empezó a correr cuando él se aproximaba. Francis persiguió a la niña hacia el desierto llano cubierto de escombros. Cada vez que estaba a punto de alcanzarla, la niña tomaba un nuevo impulso hasta que él empezó a molestarse. El sol martillaba sin misericordia y los ojos de Francis empezaron a arderle con el sudor salado. No te voy a lastimar, dijo, jadeando, sorprendido por el suplicante tono de su voz. Quiero ayudarte. Cuando hacía un último y sofocado esfuerzo por atraparla, Francis pisó una piedra, trastabilló, torciéndose dolorosamente el tobillo, respirando con dificultad. La niña también se detuvo, se dio la vuelta y lo miró desde sus gruesas cejas. Una voz sonó detrás de Francis y se volteó. Lejos, parados entre ellos y la aldea, se veía la pandilla de niños que habían atacado a la niña. El líder le gritaba algo a Francis y agitaba la mano hacia él. Gritaba palabras que él no comprendía, aunque podía adivinar que no eran elogiosas. Había algo ridículo respecto a ese chico, aún más pequeño por efecto de la perspectiva, que incitaba a Francis y le hacía señas para que regresara. Francis sonrió y cogió en dirección a la niña, quien esta vez no hizo ningún amago por escapar. Los niños empezaron a agacharse y a recoger piedras. Francis pudo ver el resplandor del sol en la hoja del cuchillo del niño, pero no sintió ningún temor. No tienes por qué tener miedo, dijo Francis. No te harán daño mientras yo esté aquí. Por primera vez la expresión de la niña pareció suavizarse al tiempo que se disolvía su gesto ceñudo y levantaba los ojos. Francis se regocijó con la grata sensación que le dejaba su buena obra. Arthur Weybridge había dejado de dibujar y, preguntándose dónde estaría Francis, dio un paseo por toda la aldea y llegó a una pequeña loma que bajaba bruscamente hacia el desierto. ¡Qué mágico era ese lugar! El débil eco de unos niños gritando era lo único que perturbaba la tranquilidad y se admiró del contraste frente a cómo parecieron las cosas la primera vez que vinieron. El recuerdo de la tentativa visita le llegó con una repentina claridad, no solo la conmoción ante el desafortunado muerto, sino el hecho extraordinario de haber escuchado con total claridad que alguien entre la multitud había pronunciado la palabra Jean. ¿En realidad esa gente creía en genios? En ese instante algo llamó su atención y, cerrando los ojos bajo la brillante luz del sol, se sorprendió al ver a Francis a lo lejos. No estaba solo. Arthur Weybridge intentó protegerse los ojos de los rayos del sol. ¿Qué diablos estaba haciendo Francis allá? ¿No se daba cuenta de lo caliente que estaba? ¿Y exactamente quién o qué era lo que estaba con él? ¿Por qué no podía enfocarlos? ¿Y por qué era que esos niños gritaban y manoteaban? Un extraño temor empezó a invadir a Arthur. La palabra Jean pasó como una ráfaga por su cabeza una vez más. Cuando la escuchó por primera vez, la palabra le evocó la imagen de uno de esos genios de botella de las 1001 noches. Pero Arthur sabía que existían otras clases de Jinn, los Jinn malévolos. Estaba el pérfido Shaitan, el ghoul de las 1000 formas, el mismo que terminamos llamando Ghoul, morador de tumbas y lugares desiertos. Arthur abrió los ojos aterrorizado y empezó a correr. Los niños seguían gritando cuando pasó por su lado.
Uno de ellos tenía un cuchillo. Siguió corriendo tratando desesperadamente de alcanzar a su hijo, gritando su nombre una y otra vez. Francis escuchó los llamados de su papá, pero no hizo caso. Fuera lo que fuera, tendría que esperar. Había algo en esa niña vagabunda que lo intrigaba. La gente rara vez le provocaba algún tipo de interés a Francis, pero esta niña era diferente de alguna forma. Francis miró hacia abajo, le sonrió y la niña le devolvió la sonrisa. Una sonrisa amplia, los labios separados, la boca llena de diminutos dientes blancos resplandecientes. Pero eran los dientes pequeños y afilados de un lagarto. El cuerpo de Francis estaba echado boca arriba cuando Arthur lo alcanzó. Un brazo sobre la cara como si quisiera protegerse con una oscura y atroz marca roja brillándole en la garganta. La cosa que Arthur había espantado se había disuelto en la colina. Por un instante fue un animal, después una niña, enseguida una mujer, después un animal de nuevo, después nada en absoluto. El señor Weybrecht se agachó y levantó el cuerpo de su hijo y caminó tambaleante hacia la aldea, tarareando algo suavemente mientras avanzaba. Los niños que se encontraban cerca se separaron para darle paso, las cabezas inclinadas. Respiré hondo, dándome cuenta de que haber contenido la respiración por largo rato, y me puse de pie con más brusquedad que la habría deseado. Caminé de regreso al dibujo que colgaba en la pared. Así que este debe ser... Empecé a decir. Sí, dijo mi tío. Ese es el mismo dibujo que Arthur estaba pintando cuando Francis salió a encontrar su destino. Fue el último dibujo que realizó Arthur en realidad. Se culpó por la muerte de Francis y se impuso el castigo de privarse del único verdadero placer que tuvo en vida. ¡Qué triste! Comenté. En efecto, dijo tío Montag. Cuando volví a examinar el dibujo descubrí algo. De pie, al lado de una de las construcciones, había una figura pequeña vestida con harapos. Estaba a punto de llamar a mi tío para señalarle el descubrimiento, cuando sucedió una cosa curiosa. La figura pareció brillar, como si la tinta aún estuviera húmeda, y después se fundió con el resto del dibujo. Parpadeé varias veces, sorprendido por esta ilusión creada por el resplandor de la chimenea o por mi imaginación, o por las dos, y me quedé mirando larga y fijamente, con la intención de desafiar al dibujo a cambiar una vez más. Pero por supuesto no la hizo y regresé a mi silla al lado del fuego. ¿La viste?, preguntó mi tío mirando hacia la chimenea. ¿A quién?, pregunté de regreso hacia el dibujo. No importa, dijo tío Montag. ¿Más té? Gracias, tío, dije, volviendo a la silla. Cuando usted dijo... ¿No te dan deseos de viajar, Edgar?, me interrumpió mi tío. Claro que sí, señor. Me encantaría mucho viajar. Aunque la verdad era que cualquier deseo que abrigara con anterioridad para visitar la tierra de los turcos se había evaporado por completo. Justo en ese momento se escuchó un ruido sobre nuestras cabezas. Un ruido semejante a pasos corriendo de un extremo a otro del cuarto. Miré hacia el techo y tío Montag hizo lentamente lo mismo. El ruido se transformó en el de pasos arrastrándose y deslizándose, que parecieron concentrarse en una grieta bastante larga en el yeso. ¿Ese ruido, tío?, dije, sin dejar de mirar hacia el techo. Es una casa vieja, Edgar, dijo mi tío, concentrado en el fuego. Está llena de ruidos. Pero, sin duda hay alguien arriba, ¿o no, tío? ¿No siente curiosidad por saber quién puede ser? No, contestó tío Montag. No me interesa. Sé de quién se trata. Asumí que con este comentario mi tío se refería a Franz, como sin duda tenía que ser. Es más,
y yo tenía la clara impresión de que escuchaba a escondidas nuestra conversación. Incluso me pregunté si podía vernos a través de la negra grieta en el yeso. Mi tío no parecía preocupado y no retiró los ojos de la chimenea. Me pregunto, ¿qué estará haciendo allá arriba? Musité. Tío Montag asintió con gesto reflexivo. Parecía absorto mirando algo sobre el mantel. Seguí su mirada y vi una pequeña fotografía. Mi tío se dio cuenta de mi interés y me pasó la foto. Me sorprendió encontrar que se trataba de una fotografía de matrimonio. Parecía un tanto sentimental para el gusto de mi tío, y sin duda estaba fuera de lugar frente al resto de objetos en el cuarto. Quizás me ofrecería algún indicio sobre el estado mental de mi tío. Al mirarla con mayor atención, vi que la pareja de casados la formaban un hombre de aspecto bastante desagradable, con enormes patillas, y una mujer pálida como la muerte, que parecía demasiado enferma para sostenerse de pie y que sentada sonreía débilmente. Había una extraña marca a un lado, una especie de mancha en la fotografía. Volteé a mirar a mi tío. «Las bodas, Edgar», dijo. «Son asuntos espeluznantes, ¿no es cierto?» Tuve que mostrarme de acuerdo, después de haber padecido interminables ejemplos yo mismo, durante los cuales me veía forzado a conversar durante horas con tías y tíos aburridos. «Prefiero un funeral a una boda en cualquier momento», dijo tío Montag con un suspiro. «La conversación casi siempre es superior». ¿Son parientes suyos, señor?, pregunté. «Míos no», dijo. «Tampoco tuyos para el caso». «Tal vez amigos, señor», me aventuré. Tío Montag sacudió la cabeza. «No, Edgar, no guardo esa foto por razones sentimentales. Lo siento, si es que eso era lo que estabas esperando. Vete». Salté hacia atrás como ante un disparo. Siguió enseguida una confusión de ruidos en el techo, seguida de unos pasos en retirada. El eco producido por la vieja casa creó la ilusión de varios pares de pies alejándose a gran velocidad. Una vez logré recuperarme del susto, sonreí mentalmente al imaginar el pánico de Fran. «Quizás no te sorprenda saber que hay una historia asociada a esa fotografía, Edgar». ¿Podría escucharla, señor?, pregunté. «Claro que sí, querido muchacho», dijo. «Claro que sí». No se pierdan la continuación de esta historia de terror. Déjennos sus comentarios. ¡Los queremos!